regresado a 7 AM. Muchísimas gracias porque sintoniza Canal 7 y encantados de recibir en los estudios a Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, el gusto es mío y gracias por invitarme, aquí estoy. Y es que hay temas muy importantes que queremos abordar, José Luis y su servidora, durante esta emisión, durante 7 AM. El proceso electoral pues más grande de la historia, con más de 20,000 cargos en juego, y durante el cierre de 2023 hicimos toda una recapitulación y es importante también iniciar nuestro 2024 diciendo en qué punto nos encontramos, cuáles serían algunos plazos que se estarían respetando y cómo es que durante días recientes aún sigue en la mira el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante este riesgo de que exista una intervención, de que haya pues una elección o intento de elección de Estado. Bueno, ¿en qué punto estamos? José Luis, muchas gracias también, gusto en saludarte. Espero que hayan pasado unas bonitas fiestas y que empiecen también pues este año, que sea pródigo en realizaciones, en éxitos, ¿no? Muchísimas gracias. ¿En qué punto estamos? Bueno, como saben ustedes, está comenzando el proceso electoral local, es decir, atento a la reforma que sufrió la legislación electoral el año pasado. Hubo un retraso en el inicio del proceso y ahora está iniciando el de ellos. De todos modos sigue siendo concurrente porque había ahí alguna narrativa que se generó durante la sesión del Consejo General del OPLE, de que en el sentido de que si era concurrente había iniciado. No, el hecho es que es concurrente porque vamos juntos a la elección el día 2 de junio y porque a partir durante estos 5 meses, digamos, pues se van a empatar las fases y los procedimientos más importantes, entonces es una elección concurrente. En ese momento estamos. Ahora, la parte que corresponde al Instituto Nacional Electoral es lo que tiene que ver con la construcción del padrón y del listado nominal con el que vamos a asistir a la elección. Esto significa, pues, que todos los ciudadanos y las ciudadanas que tengan pendiente todavía su credencialización, por favor, vayan con nosotros. Los módulos están abiertos desde las 8 de la mañana. Vayan con nosotros hasta el día 22 de este mes de enero tenemos para que nos demos de alta en el padrón, recibamos la credencial. O sea, podemos hacer el trámite hasta el día 22. Después del 22 habrá pues fechas para recibir su credencial, eso sí, pero si es una credencialización nueva, si es un empadronamiento nuevo, si son jóvenes que quieren hacer su trámite, aunque no hayan cumplido digamos los 18 años, sino hasta el día de la elección, tienen hasta el 22 nada más. Ya después habrá plazos para reposición, pero no para credencialización, no para darse de alta. Esta es una fecha importante. Hay que decir también que las precampañas terminan ya 18 de enero y que el 1 de marzo empiezan las campañas formalmente. Las campañas electorales para la presidencia de la República y otras comienzan el día 1 de marzo, terminan el día miércoles 27 de mayo, porque el día 28 comienza la veda, es decir, el jueves ya no se puede, de mayo ya no se puede haber ni campañas, ni difusión de tendencias, ya lo que ya saben ustedes, ¿no? Eso es básicamente en lo que nos encontramos. Entonces, Paulina. a partir del 22 de enero se congela el padrón electoral. ¿Qué pasa cuando una persona pierde A partir del 23 de enero se congela. El 22 todavía puede ir. Ah, ok, perfecto. No. 23 ya se congela. ¿Qué pasa si una persona la pierde? ¿Siguen entregando? Bueno, si la pierde sí puede ir con nosotros, pero no vamos a mover nada del padrón. Ya es la foto fija. La foto congelada de los mexicanos que iremos a la elección se cerró el día 22 de enero, ¿no? Okay, eso es, José Luis, ¿no? Y entre los desafíos que tendría el INE también será, por ejemplo, la instalación de las casillas, más de 170,000, por ejemplo. Así es, vamos a tener el mayor número de casillas, lo cual es lógico. Esta población sigue creciendo.
vamos a tener también más de 98 millones de mexicanos. Vamos a tener el número más elevado de mexicanas y mexicanos en disposición de votar, que además este es un temazo, Paulina. Es importante que la gente salga a votar, es importante que la gente no se quede. Me parece que tenemos que romper con ese mal hábito de que la participación ciudadana se quede en el 64%, como máximo. Pero un dato interesante, Paulina, es que hace 30 años, en el año del 94, estamos en 2024, hace 30 años tuvimos la participación más alta de la historia, con el 77.2% en aquella elección en que ganó Zedillo. Y es importante recordarlo porque este año también se cumplen 30 años del levantamiento zapatista, de la entrada de México al Tratado de Libre Comercio, del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fue un año terrible, que se generó aquello del voto del miedo que le llamaban. Entonces a mí me parece que debemos romper con ese techo de cristal del tema de participación ciudadana del 64-65%. Además hay una elección muy polarizada con algunos elementos que acaba de dar Paulina, como esta participación del señor presidente de la República, refiriendo por ejemplo a la elección del 2006. Pues no hubo no hay elementos ni pruebas de ningún fraude. Yo ya era delegado, ya era vocal ejecutivo, entonces en ese año. ¿Cuántas veces ha dicho el presidente que va a acatar ya señalamientos de que hay cosas que no debe tratar, por ejemplo, durante las mañanas? Me parece que el presidente, como líder del Estado mexicano, ya debe guardar prudente silencio y dejar que la elección transcurra sin comentarios de ningún tipo. Me parece que es la exhortación del Instituto Nacional Electoral, de la presidencia, de los y las consejeras del Instituto Nacional Electoral, que no ha cumplido el presidente, pero nosotros esperamos que sí, que no genere mayores tensiones para que no se provoquen distorsiones en el resultado de la votación. ¿Cómo se prepara el instituto justamente hablando de esta posible intromisión de las autoridades? Porque pues escuchamos posturas de que aseguran que las elecciones se van a llevar de manera libres, que no va a haber intromisión por parte de ningún orden de gobierno. Desde el Instituto Nacional, ¿cómo ve esta situación y cómo se están preparando? Bueno, el Instituto Nacional Electoral, digamos que es una agencia del Estado mexicano que organiza elecciones con una gran experiencia ya. Es decir, esta es la elección constitucional número 11. Si contamos la del 91, 94, 97, 2000, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Esta es la número 12, la elección constitucional número 12. Digamos que se ha consolidado, se ha robustecido una calidad operativa a prueba de elecciones difíciles. Hemos tenido pruebas, ya hemos pasado pruebas difíciles, no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito local. Me parece que la gente sabe que puede confiar en el Instituto Nacional Electoral. En todo caso, las distorsiones o aquellas acciones o conductas que pueden afectar la integridad del proceso no están en la operación institucional, están en el comportamiento de los partidos políticos, en los comportamientos de los simpatizantes, de los militantes, de los candidatos y de otras fuerzas que están presionando sobre las elecciones. Entonces, corresponde a todo el aparato estatal de México, es decir, al Ejecutivo, al Poder Judicial, a las autoridades que persiguen los delitos, sobre todo los delitos electorales, para las agencias de investigación, de flujo de recursos, de investigación financiera, estar muy atentos a lo que se presenta en este contexto. Lo que la gente puede saber es que el instituto va a volver a hacer las cosas bien. Me parece que la certidumbre que ofrece el instituto es vamos a hacer las cosas bien y que la gente lo sabe. Pero son un poco más de 22,000 millones los que se aplican sin tomar en cuenta el financiamiento a los partidos políticos, si pensamos únicamente en el árbitro electoral. Y es que esta duda de si todo va a transcurrir con calma es porque, así como hace un instante vocal ejecutivo del INE mencionaba, sí, bueno, en el acto efectuado en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se decía qué pasa con el presupuesto. Daño similar se ha dado a nivel federal. Y si tomamos en cuenta ya a título personal que se privilegian ciertas actividades en el ámbito federal y otras ciertas actividades en el ámbito estatal, de ahí es que la ciudadanía diga,
habrá certeza y tan solo por pronunciamientos desde representantes de partidos políticos, ¿eh? A ver, yo voy a hablar en este momento, si quiere Paulina, lo podemos dividir en dos, brevemente. El Instituto Nacional Electoral va a operar bien. Sí hubo una afectación en el presupuesto, pero esa afectación que fue de 5,000 millones, de 5,000, que es una cifra fuerte, 3,500 millones estaban destinados a una posible consulta popular o ciudadana. Es decir, pero nosotros esperaríamos que no se presente ninguna solicitud que nos obligue, que nos genere una presión de gasto orientada en medio de todo este proceso a hacer una consulta. Bueno, creemos que no va a suceder, por lo tanto, de esos 5,000 millones, 3,500 no se utilizará, no tenemos problema. Quedaron 1,500 millones, 1,500 millones que tendrán que reorientarse y nosotros tendremos que favorecer o privilegiar en la aplicación de gasto institucional para las elecciones, pues aquellas cosas que son prioritarias, programas prioritarios. De modo que algunas cosas tendrán que quedarse por fuera y pues esto significa que vamos a meterle todo el turbo y toda la calidad a la organización de la elección. No nos va a afectar, pues, esta parte. Y esto con referencia al Instituto Nacional Electoral. Nuestra preocupación en el instituto es no cómo vamos a operar nosotros, sino cómo van a operar los 32 organismos públicos locales electorales, porque ellos sí están sufriendo una presión enorme, y de manera particular me refiero también a San Luis Potosí. San Luis Potosí, el organismo electoral solicitó 300 millones de pesos, y le fueron asignados 100 millones. Esto, con todo respeto, es inaceptable. Es inaceptable, me parece que el Congreso, que la legislatura debe tener más sentido de responsabilidad respecto de cómo opera el Estado mexicano y cómo operan las instituciones también de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque la importancia del OPLE, le vamos a llamar OPLE, del organismo público, es tal que sin su funcionamiento y sin los resultados que genera, no hay modo de que opere la institucionalidad, pues. O sea, es la institución que se encarga del tema fundamental, que es la democracia y que es el recambio de los detentadores del poder público. Sí, la conformación del Ejecutivo, la conformación del Poder Judicial, no, del Poder Legislativo y, bueno, pues, desde luego, otras instituciones. Es esencial que la legislatura y, en este caso, el Ejecutivo volteen a ver al OPLE y resuelvan un problema serio, porque ellos tienen necesidad de este recurso, y pues esa sería la exhortación y el llamado a las autoridades estatales. Y otra problemática que se ha hablado por diferentes perfiles es la participación ciudadana. Se ha hablado que en el caso de San Luis Potosí pues ha ido a la baja en las pasadas elecciones, que nos saque de dudas si ha sido así en el caso del Estado de Potosí. No, también es cierto eso. A ver, tiene características particulares San Luis Potosí. En la parte metropolitana ha bajado la participación, no así en la parte de la Huasteca y en la parte centro y de la Huasteca o del altiplano. Es aquí donde se nota, y me parece que es un fenómeno nacional, lo mismo sucede en las grandes ciudades como Toluca, Tijuana, Puebla, Ciudad de México, ¿no? Donde por alguna razón las poblaciones altamente urbanizadas, digamos, concentradas en las urbes, en las metrópolis, tiende a participar menos. No sé por qué, pero en eso, digamos, es un tema multifactorial, a lo que no me abocaría en este momento, pero sí decir que hay instituciones, gremios, cámaras, sectores de la sociedad que están ocupadas y ocupados en este tema, que están trabajando con nosotros, por ejemplo, los sectores empresariales. Sí estamos preocupados para que esto, de alguna manera, se reactive. La participación ciudadana es fundamental, es importantísima. Y para los resultados de esta elección va a ser todavía más importante. Y aquí yo me regreso, porque hace un instante decía, bueno, ¿qué está pasando con el Poder Legislativo? ¿Qué está pasando con las autoridades? Y en su momento escuchábamos a Andrés Manuel López Obrador decir, bueno, es que hay organismos que deben apretarse el cinturón, cuando se cuestionaba si el estar absorbiendo recursos para algunos programas que garanticen, de acuerdo a la visión que se tiene como su permanencia en el poder, sea algo que volvamos a reflejar en el ámbito local. Ya escuchábamos a quienes representaban partidos políticos, pues que hay eventos populistas, ¿no? Que es lo que
se está captando aquí en San Luis Potosí. ¿Se considera que ahí es donde está también la atención de quienes hoy dicen presupuesto va o presupuesto se corta? Bueno, es un asunto de visiones, digamos, de visiones. Esto es, para la organización de las elecciones, la prioridad debe ser sí o sí las instituciones electorales. Lo otro de decir, se tienen que apretar el cinturón, ¿qué instituciones? ¿Las electorales? En este momento no lo creo, no lo creo, ese es un error de visión. Mal estado aquel, y me puedo referir a ciertos países, algunos países que incluso avanzaron económicamente en medio de regímenes autoritarios, como Chile, por ejemplo, o Argentina en su momento, en algún momento. Es decir, no basta el desarrollo económico y no basta con que el Estado se aplique a dirigir recursos a sectores desfavorecidos de la población si hay un déficit de desarrollo democrático. La importancia, lo central en este momento, porque está en la Constitución, es la vida democrática del país. Es un error decir, no, hay que darle menos dinero, le vamos a dar 100 millones porque estamos destinando recursos a otras cosas. No me parece, de hecho, acaban de aplicarle recursos, me parece que un ejercicio para la configuración de un nuevo municipio. Es decir, el recurso debe aplicarse en este momento a las instituciones que procesan las elecciones. Eso es fundamental. Otra visión no la entendería yo, sin embargo me parece que le toca también al organismo local, a la presidenta, a sus consejeras y consejeros, gestionar este tema con el Estado de San Luis Potosí. Estamos muy agradecidos con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. Obviamente se quedan muchos temas pendientes. Pues estoy a las órdenes. Gracias, José Luis. Gracias, Pau. Muchísimas gracias, porque, bueno, ya sabe, contamos también con otros espacios de noticias y programas en los cuales podemos continuar con esta recapitulación gracias al vocal ejecutivo, como hemos mencionado, del Instituto Nacional Electoral, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. ¿Hay más, José Luis Vázquez? Sí, habrá más información para que no le cambie de canal. Nosotros seguimos con más temas importantes, para que siga con nosotros. Regresamos después de una pausa.